que sufren ese tipo de padecimientos padecen de depresión y sufren de depresión. Porque al final de cuentas necesitas trabajar la parte mental del paciente para que también acepte esa ayuda desde la parte física. Incluso muchas sesiones me tocó que ella se desahogara. Tú digas, no pude con él, pero no tal vez por tu capacidad, sino porque de plano el paciente fue renuente a no salir. Sí, más largos, más complicados, sí te va a potenciar muchísimo las habilidades y las capacidades del cuerpo humano si lo llevamos a la par con la terapia psicológica, ¿no? Y viceversa, ¿no? Paciencia. Miedo. Complemento. Aceptación. Padres. Seguridad. Adaptación. Compañía. ¿Qué tanto te resulta, o más bien, con qué frecuencia te llegan pacientes que en algún momento dices, ok, sí, yo te voy a ayudar en esta parte, pero ¿qué crees? Emocionalmente estás así y te sugiero que vayas con un psicólogo? ¿En algún momento te ha tocado trabajar a la par con algún psicólogo en alguno de tus casos? Fíjate que no me ha tocado trabajar a la par, pero sí estoy consciente y estoy totalmente enterado de que trabajar a la par en ciertos casos de la fisioterapia y de la psicología sí es muy importante y sí va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, los pacientes que sufren de un EVC, que es un evento vascular cerebral, puede ser una hemorragia cerebral, derrame cerebral, le solemos decir, ¿no? Se estima que del 33 al 36% de los pacientes que sufren ese tipo de padecimientos padecen de depresión y sufren de depresión. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Estás en tu cotidianidad, cocinando, caminando, etcétera, lo que sea, y de repente una hemorragia cerebral, una embolia, y ya no puedes mover la mitad de tu cuerpo, ¿no? Entonces te quedas postrado en cama de un día para otro, no puedes mover tu cuerpo, no puedes mover tu brazo, ya no puedes caminar, ya no te puedes sentar, etcétera, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, ¿no? Entonces trabajarlo en conjunto, tanto un psicólogo como un fisioterapeuta, el darle esas herramientas al paciente, el orientarlo tanto física como mentalmente, que él ponga de su parte, hacerlo cooperar incluso, sí te va a ayudar muchísimo. Entonces sí es una parte en la cual yo la considero muy importante. Puede trabajar por ponerte un ejemplo, ¿no? En cuanto a pacientes que se pueden como compartir, pueden ser incluso pacientes que hayan sobrevivido a accidentes automovilísticos, algún accidente aéreo incluso, algún suceso traumático, ¿sí? que haya puesto en riesgo su salud o su integridad física. Deportistas de alto rendimiento que hayan sufrido una lesión severa, una cirugía, un adulto mayor con alguna enfermedad degenerativa, Parkinson, EVC, artritis, osteoporosis, osteopenia, etcétera, ¿no? Y algunos pacientes pediátricos, ¿no? Con trastornos mentales como TDAH, hiperactividad, etcétera, ¿no? Autismo. Que ahí vemos que en verdad es importante trabajar a la par, porque al final de cuentas necesitas trabajar la parte mental del paciente para que también acepte esa ayuda desde la parte física. Exacto. O viceversa. Exacto. Que voy por una molestia, pero sé que también tengo este problema, como dices, tal vez un evento traumático. Exacto. Pues sí, traigo golpes, necesito rehabilitarme, pero ¿de qué forma trabajo también con mi parte emocional? Exacto. ¿Cómo me marcó ese accidente? ¿Cómo lo trabajo para poder ir saliendo de la situación de la mejor forma, tal vez tanto física como mentalmente? Exacto. Y es que también, ya siendo realistas, imagínate, ¿no? Un paciente que haya sufrido un accidente automovilístico, quemaduras, quizá alguna fractura, etcétera, ¿no? ¿Crees tú que yo ir a terapia física y estirarle sus músculos, movilizarle sus articulaciones, será suficiente? No, pues él también dentro de su mente está sufriendo, dentro de su mente le está doliendo algo, y eso te va a influir directamente sobre el tratamiento físico y sobre la mejora física. Hay que trabajar tanto la parte física como mental para unir esas mismas necesidades y llegar a una conclusión, ¿no? dentro de la misma rehabilitación, ¿no? Claro. De tus experiencias que has tenido tanto en el asilo como en la clínica, ¿cuál ha sido tu caso más complejo? Fue una señora que tuvo un derrame cerebral, un EVC, de 62 años. Le mando un saludo porque actualmente se hizo amiga cercana, o sea, estuve mucho tiempo viéndola, atendiéndola, y fue del ejemplo que puso ahorita. O sea, sufrió un derrame cerebral, estaba cocinando en su casa y ella no sabía qué le estaba sucediendo. Ella intentó llegar a su habitación, se cayó, se levantaba, se caía, se levantaba hasta que perdió la conciencia, y cuando despertó estaba en el hospital y todos sus hijos rodeándola. Entonces para ella fue una experiencia traumática. Yo recuerdo que las primeras sesiones se mostraba
de muy mal humor, no me cooperaba. Yo una vez recuerdo que me citó, por así decirlo, a las 9, llegué 8:50 y me regañó por llegar temprano. Era una paciente muy bronca, ¿no? O sea, como muy difícil, ¿no? Pero conforme fue avanzando, conforme fue cooperando, conforme fue haciendo sus ejercicios, conforme ya podía levantar la pierna, conforme ya se podía poner de pie, sentar, cada vez fue haciéndose pues más amigable, más receptiva. Incluso muchas sesiones me tocó que ella se desahogara, que empezaba a llorar, yo hacía esto, yo manejaba tal, y empezaba como a ponerse nostálgica de cómo era su vida antes, ¿no? Siempre cuando un paciente se está empezando como a expresar sus emociones, hay que tener bien activa la escucha activa, comprenderlo, escucharlo, ser empáticos con él y darle esa parte de respaldo emocional contigo, ¿no? Porque a fin de cuentas está confiando en ti, ¿no? Está confiando en ti. En la fisioterapia, ¿cuál es el problema o los problemas por los cuales más acuden las personas? Principalmente yo pienso que los más comunes son problemas musculares. Con problemas musculares me refiero a un dolor lumbar, dolor de columna. Si hablamos de lesiones, el esguince de tobillo, que el hombro en el gimnasio me empezó a doler. Son los casos más comunes, honestamente, ¿no? Y sí, muchos de esos casos iban directamente relacionados con algún problema de autoestima, de autopercepción del paciente. Pasa mucho incluso que llegan pacientes adultas, femeninas, mujeres, y desde la primera sesión ya te están platicando que se están divorciando, que están atravesando un problema de abandono de sus hijos, empiezan a manifestar sus problemas y sus preocupaciones con el mismo terapeuta, y curiosamente simplemente con escucharlos, atenderlos y darles un buen servicio, se van contentísimos y se van con muchísima mejoría. ¿No será en directo? Pues quién sabe. Me estoy divorciando. quién sabe, la verdad. Bien, desde la fisioterapia, los pacientes que me dices que suelen ser más recurrentes, ¿hay alguno en específico que tú digas, no pude con él, pero no tal vez por tu capacidad, sino porque de plano el paciente fue renuente a no salir? Sí, hay muchos casos. Hay muchos casos y yo creo que no hay fisioterapeuta que no te pueda decir que todos sus pacientes los ha sacado. Honestamente no. O sea, hay casos en los cuales nuestras capacidades, tanto de conocimiento como de experiencia o como de incluso contacto con el paciente, pues no dan. Pues sucede mucho, honestamente, o sea, de que a veces el paciente no te ganaste su confianza, no te ganaste su seguridad, como que no logró confiar en ti, se cerraba mucho. Pasa mucho incluso que los pacientes, algunos pacientes, ¿no? Que llegan y están cuestionando constantemente el tratamiento. ¿Esto me va a servir? ¿Esto me va a ayudar? Es que fui a la vez pasada tal y me dijeron que no, es que tal, y están renuentes, y por más que uno le explica, le hace saber que probablemente ese tratamiento es el adecuado, siguen como quien dicen con esta idea cerrada de abrirse un tratamiento distinto, y pues sí influye directamente con el tratamiento y muchas veces tienden a abandonar, ¿no? El tratamiento, ¿no? Es perfectamente normal, sucede demasiado, y si te llega a suceder a ti como terapeuta, pues no es motivo para hacerte sentir mal. Tenemos nuestros pacientes con casos exitosos, tenemos nuestros pacientes con los que no. Sale de nuestras manos, sí, y ni modo, no hay nada que hacer más que continuar y seguir adelante. Y con los pacientes que sí confían en nosotros, pues darles lo máximo, ¿no? De nuestra parte y de nuestra persona. Desde la misma definición de la OMS, de la persona, habla de que una persona es un ente biopsicosocial. Biológico, nuestra vida, nuestro funcionamiento corporal, psicológicamente y social, de cómo nos desenvolvemos en la sociedad, ¿no? Cómo nos relacionamos con más personas. Entonces, sí tienes mucha razón con esto que estás comentando, ¿no? Como personas no somos solamente movimiento, cuerpo y ya. No, también lo que hay en nuestra mente y lo que sucede en nuestra mente siempre se va a manifestar tanto en nuestro cuerpo y en cómo nos relacionamos con las demás personas. Hay que trabajar esas tres partes siempre. ¿Verdad, Daniel? Que si no estamos bien emocionalmente, mentalmente, no vamos a manifestar y realizar nuestras actividades de la mejor forma. Emocionalmente nos genera un conflicto y en automático la mente puede crear que todo el mundo está contra mí, todo el mundo me trae, como dicen, en salsa, o todo el mundo le caigo mal, y en automático eso genera molestia y me va a llevar a la larga a conflictos de ¿y tú qué me ves? Claro. Es que me está viendo mal, y entonces se genera una posible pelea con esa persona que desde mi imaginación pensé que me estaba viendo mal o me gritó,
Y esa pelea termina probablemente con un diente perdido, con algún ojo morado, con algún brazo torcido, alguna luxación. Y curiosamente fue una llevó a la otra. No estoy bien emocionalmente, mentalmente por lógica no lo sé trabajar, e impulsivamente generó un conflicto hacia Exacto. afuera. Exacto. Entonces es importante unir mente, emoción y el cuerpo para poder vivir de una forma más correcta o que nos haga sentir bien, poder interactuar de mejor forma con nuestro entorno. Una pregunta, dicen, ¿creen importante promover, llevar de la mano la terapia física y psicológica? Sí, sí, depende mucho el caso, honestamente. Hay tratamientos, tanto psicológicos como físicos, que se pueden llevar pues, en un corto plazo, en un tratamiento, por así decirlo, más conservador, más sencillo y, pues, por ejemplo, tratándose a lo mejor de una pequeña contusión, una caída, una pequeña lesión, una torcedura de tobillo, etcétera. Sí puede trabajarse uno aislado de otro, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que sí son tratamientos de rehabilitación más complejos, más largos, más complicados, sí sí te va a potenciar muchísimo las habilidades y las capacidades del cuerpo humano si lo llevamos a la par con la terapia psicológica, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y sobre todo si queremos que la recuperación tal vez sea más rápida, ¿no? Claro. Que a veces, como decíamos, pensamos que solamente la molestia es física y yo creo que voy a alargar más el proceso de recuperación porque no me he dado cuenta que también necesito trabajar la parte psicológica, Exacto. la parte mental. Entonces sí es importante llevarlo de la mano siempre y cuando la situación lo amerite. Claro. Como lo hablábamos también en alguna situación de algún accidente, alguna experiencia traumática, va a ser importante. ¿Por qué? Porque se va a trabajar la parte física, pero también es importante que se trabaje la parte mental en el paciente. Claro. Sí, y es que esto que comentas también, por ejemplo, si tú te sientes en este momento como estresado, que sientes que tienes mucho en la cabeza, si sientes que no puedes dormir bien, si sientes que no puedes concentrar bien, si te despiertas por las mañanas y te sigues sintiendo cansado, no te quieres levantar de la cama, no quieres salir de tus actividades y encima te duele alguna parte del cuerpo, la espalda, las piernas, el tobillo, lo que sea, probablemente estés atravesando alguna situación de tanto emocional o mental y física, probablemente, ¿no? Entonces, siempre la parte mental va a ser la base de toda la salud humana, ¿no? Sería bueno atrevernos a romper con los estigmas que tenemos, ¿no? Dejar de pensar que una molestia física se cura con un remedio. No digo que sea válido, que sirva. Sin embargo, también atrevernos a saber que hay personas profesionales que pueden ayudarnos a evaluar precisamente la molestia que tenemos física y de igual forma romper el estigma de creer que si voy al psicólogo a que me evalúe, estoy loco. Entonces, no, es solucionar precisamente y es ayudar a nosotros mismos en solucionar nuestros conflictos, tanto emocionalmente, mentalmente y físicamente. Nos preguntan cómo identificar un dolor físico ligado a uno emocional. Ok, ¿cómo identificar uno de otro? Yo te podría decir desde mi perspectiva de psicólogo, en una situación de dolor en las piernas o en las piernas, pongámoslo, sobre todo en los pies. Suele manifestarse muchas veces cuando la molestia ya no tanto viene por un golpe o una sobrecarga, sino es más que emocionalmente como seres estamos renuentes a pasar la etapa que viene. Por decir, un joven que está ya en la parte de pasar a la etapa adulta, de no quererse hacer responsable de las obligaciones que le vienen, que conlleva precisamente pasar a esa etapa del adulto, ya tengo que hacerme responsable yo de mis cosas, tengo que salir ya a buscar un trabajo, probablemente tenga que independizarme. A veces ese cambio de etapa, dar ese siguiente paso nos cuesta muchísimo. Y esa parte emocional que tenemos, ese conflicto de entre que sí voy, no voy, me da miedo, no quiero hacerlo,
nos empieza a manifestar una molestia, que en este caso puede ser probablemente en los pies. Ya vemos, a veces pensamos que es meramente muscular y no tanto es por ahí. Hablando personalmente, me pasó una situación similar y me di cuenta que era mucho desde la parte del no querer dar el paso a la siguiente etapa, el quererme quedar donde estoy. Claro. Entonces, es importante verlo así. Igual se viene, un ejemplo rápido, es un dolor en la espalda, en los hombros, sentir mucha pesadez, constantemente sentir como contractura. Viene más arraigado de inconscientemente estamos cargando problemas familiares, nos queremos hacer responsables de situaciones que no nos corresponden, queremos solucionar los conflictos que están a nuestro alrededor cuando en realidad no nos corresponden. Entonces muchas veces ese peso que estamos cargando se refleja en el cuerpo con ese malestar. Esa es desde la parte Claro. de opinión personal. No, y ahora en cuanto a la parte de terapia física, pues como tal un fisioterapeuta no es el encargado de diagnosticarte un problema, una crisis que estás atravesando, un trastorno mental. No somos los indicados, pero sí tenemos la responsabilidad de tener las herramientas y la información necesaria para saber canalizar si el paciente lo está atravesando o no. Por ejemplo, en la primera sesión, si tú vienes y me dices que te duele la rodilla, yo te voy a examinar la rodilla solamente y vamos a hacer pruebas de rodilla, etcétera, ¿no? Si conforme avanzan las sesiones, avanza tu tratamiento, ya empiezo a darme cuenta o con preguntas y respuestas me empiezo a dar cuenta que estás atravesando quizá un problema personal, algún problema de crisis, de ansiedad, etcétera, ya podríamos hacerte la sugerencia o la referencia quizá con un profesional de la salud mental. Pero en dado caso de que no, pues uno como fisioterapeuta no tendría que entrar a esa parte de salud si no vemos las señales o los signos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, como tal, estamos aislando un poquito más la parte, tanto de nosotros lo que nos corresponde, meramente el cuerpo, físico, movimiento, etcétera. Pero si es necesario, podemos intervenir haciendo la sugerencia, haciendo la recomendación o trabajando en conjunto, ¿no? Y que si la lesión es física y llegas desde la parte emocional, tal vez la parte emocional está originándose a partir de tu malestar. Entonces, tal vez como psicólogo te vamos a decir, yo creo que tu frustración viene a raíz de que no puedes hacer tus actividades. Lo más conveniente es que vayas con un fisioterapeuta, te trates esa lesión y probablemente eso va a ayudar a que vaya mejorando tu actividad y puedas retomar nuevamente la confianza y el autoestima. Exactamente. Uh-huh. ¿Quieres saber más acerca de este u otros temas? ¿O tienes preguntas? Visita nuestra página de Facebook y envíanos tu mensaje.